Hola, muy buenos días a todos y en primer lugar quería agradecer a nuestros socios navarros de Foresna por la invitación a participar en esta jornada sobre una materia muy importante para nosotros como propietarios forestales, como es la sanidad forestal de nuestros bosques y que además nos está causando una gran preocupación dado el escenario que tenemos actualmente en nuestros bosques. Simplemente para aquellos que no conocen a la Unión de Silvicultores del Sur de Europa, decir que somos una agrupación internacional que agrupa a distintas asociaciones de propietarios forestales privados de Portugal, de todo el norte de España, País Vasco y la Nueva Aquitania, en Francia. Representamos unos casi 3 millones de hectáreas de bosques de coníferas y de frondosas. Y bueno, entre nuestros ejes principales de actuación los tenéis ahí, pero yo quería hacer hincapié más que nada, y por lo que viene a cuento aquí con la materia que nos ocupa hoy, pues que pertenecemos a distintos grupos de expertos de la Comisión Europea en los que tratamos de defender los intereses de nuestros propietarios forestales y de llevar las inquietudes y preocupaciones de los mismos, y a su vez intentamos participar en los procesos legislativos que se van acometiendo en cada momento a nivel europeo, como es en estos momentos pues la nueva estrategia de la biodiversidad, la nueva estrategia forestal europea, todo el tema del Pacto Verde, con la nueva ley del clima, etcétera, etcétera. Y a su vez solemos poder recabar información de primera mano de la Comisión Europea respecto a distintas materias, y en este caso pues hemos podido recabar esta misma semana pues datos sobre la situación fitosanitaria o sobre las plagas y enfermedades que están afectando a las masas forestales europeas. Yo obviamente hoy no voy a hablar en calidad de experta de temas fitosanitarios. Vamos a tener grandes expertos hoy que nos van a explicar mucho mejor todos estos temas, pero sí que nosotros como propietarios forestales no queremos dar nuestro punto de vista respecto a este tema como gestores de las masas forestales, ¿no? Que nosotros en muchas ocasiones vemos que se nos están viendo afectadas por plagas y enfermedades, y además que esas afecciones, por desgracia, son cada vez más frecuentes y cada vez más virulentos. La situación en la que se encuentran muchos de nuestros bosques en realidad es preocupante, ¿no? Se están viendo afectados por problemas fitosanitarios como consecuencia del cambio climático y del calentamiento global, y además toda esta situación se ha visto agravada especialmente por la pandemia del COVID-19 que por desgracia hemos sufrido y estamos sufriendo en estos momentos, y por todas las consecuencias que se han derivado de dicha pandemia, que han afectado a todos los sectores y, como no, pues también a nuestro sector forestal. Después de todo este periodo de crisis sanitaria por el COVID-19 y la crisis económica que se ha derivado de dicha pandemia, estamos en un punto de inflexión histórico. Y los objetivos que la Unión Europea ya se venía marcando, había venido marcando para la lucha contra el cambio climático, hemos visto que en estos momentos han cobrado, si cabe, más sentido, y que además nos hemos dado cuenta de que tenemos que ser más ambiciosos de lo que en principio preveíamos. En el marco político europeo de clima y energía 2030 vemos que ya para este año se habían marcado pues, una serie de objetivos respecto de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, aumento de energías renovables, de eficiencia energética, y se habían planteado también otros objetivos respecto a los mismos conceptos para el 2030. Pero ahora que se ha aprobado el Pacto Verde Europeo y que ha venido dentro la Ley Europea del Clima, que se ha aprobado en marzo de 2020, se ha establecido como objetivo por parte de Europa el llegar a una neutralidad de carbono para el 2050, es decir, a llegar a una cero emisiones de carbono, o por lo menos emisiones y capturas que se equilibren y que se queden en una neutralidad de carbono. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que tengamos que revisar los objetivos que nos habíamos previamente marcado para el año 2030. Por eso, esos objetivos de una reducción de 40% de emisiones de gases de efecto invernadero, un aumento de energías renovables de un 32% y un aumento de la eficiencia energética de un 32,5%, van a ser revisados el primero a la baja y los dos siguientes al alza, porque debemos ser más ambiciosos, porque si no los revisamos no llegamos al objetivo de neutralidad de carbono del año 2050. En este momento en el que se está trabajando en los gobiernos y en las distintas instituciones en distintos planes de recuperación y de reactivación post-COVID-19, el camino que Bruselas ha marcado para erradicar los gases de efecto invernadero debe estar en el centro de ese plan de recuperación que se quiere acometer en el seno de Europa y que se está preparando en Europa. Y esto
Todo lo que está sucediendo ahora lo que sirve es para subrayar aún más la necesidad de un cambio de nuestras pautas de producción y de consumo, y la necesidad que tenemos de ir hacia una economía basada en recursos biológicos y escapar de esta economía en la que nos basamos ahora mismo, que está basada en recursos fósiles. Aquí sí que, bueno, sabemos y ya está reconocido por parte de todo el ámbito político a nivel global, incluso no solamente el europeo, que los bosques tienen un rol muy importante que desempeñar en toda esta lucha contra el cambio climático y la mitigación y adaptación al cambio climático, y que va a tener un papel primordial en esa transición hacia una economía basada en recursos biológicos. Sabemos que nuestros bosques son la principal infraestructura biológica, son el sumidero de carbono más importante de Europa, que capturan el 10% de las emisiones totales, proveen de servicios ecosistémicos fundamentales y de materias primas renovables con muy baja huella de carbono, y además la madera es la fuente principal de biomasa no destinada a alimentación humana ni animal, importante, o sea, no compite con la alimentación humana ni animal, y representa el 25% del suministro total de biomasa de la UE. Pero claro, tenemos que resaltar esa importancia de los bosques, no solo por su función de sumideros de carbono, es decir, de secuestro de carbono, sino también como proveedores de una materia prima como es la madera, que además almacena el CO2 en muebles, etcétera, y que además sirve para sustituir materiales provenientes de recursos fósiles, ¿no? Hacia esa bioeconomía a la que tenemos que tender. Pero claro, para ello necesitamos, para llevar a cabo esas funciones de nuestros bosques, o que esos bosques lleven a cabo esas funciones y dar respuesta a las necesidades de la sociedad de cara a esta nueva situación que se nos está planteando, necesitamos tener unos bosques sanos y resilientes, capaces de adaptarse al cambio climático y de mitigar dicho cambio climático. Los efectos del cambio climático, por desgracia, ya son visibles en las masas forestales europeas, y todos tenemos ejemplos, buenos ejemplos en cada una de nuestras regiones, ¿no? De distintas plagas y enfermedades y de eventos extremos, etcétera, que estamos sufriendo cada vez con más frecuencia, como decía antes, y cada vez con mayor, que son más virulentos cada vez. Me vais a permitir que os dé unos datos que acabamos de conseguir esta misma semana de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, que hacen referencia sobre todo al problema más acuciante actualmente en Europa, que es el derivado del bark beetle o el escarabajo de la corteza, que es verdad que son datos limitados a unos pocos países, ya que, según se nos ha transmitido, desgraciadamente no cuentan con una visión general de todos los daños causados por las distintas plagas, enfermedades o por eventos extremos en todos los países de la UE. Como podéis ver, el bark beetle o el escarabajo de la corteza ha causado muchísimos daños en países de Europa Central, y sobre todo los países más afectados han sido los que constan en la tabla que veis en la presentación: Alemania, República Checa, Austria, Eslovaquia, Suiza e Italia. Como veis, entre el 2018 y 2019 los metros cúbicos dañados de madera han ascendido a 200 millones. Y no solamente son esos, porque en estas tablas, según se nos ha dicho, no constan datos, porque no se tienen exactamente los datos de otros países que se han visto afectados también por el escarabajo de la corteza, como Francia, Dinamarca, Suecia y Polonia, con lo cual nos encontramos con que esos daños en la madera consecuencia del bark beetle o del escarabajo de la corteza serían incluso mayores que esos 200 millones de metros cúbicos dañados. En el siguiente cuadro lo que se hace es desglosar esos datos. Digo, por si alguien tiene interés en saber cuáles son los datos correspondientes desglosados por países, los tiene aquí. Y también es verdad que estos datos aparecen también en un artículo que se nos ha hecho llegar por parte de la Comisión Europea, donde se explica más detalladamente cada uno de estos todo este desglose del cuadro. Entonces, si alguien está interesado en tener más datos o en profundizar en ello, pondremos a disposición de Foresna toda la información, y ningún problema en pasárselo a Foresna para que os lo haga llegar al que esté interesado. Estos son, al final, ejemplos en Centro Europa, pero no tenemos que irnos lejos de nuestras propias regiones para ver que las afecciones fitosanitarias de nuestras masas están incrementándose
debido a los efectos del cambio climático. Nosotros, por ejemplo, aquí en el País Vasco, sin ir más lejos, tenemos ahora mismo un problema muy importante con la banda marrón en el pino radiata. Pero bueno, también tenemos otras enfermedades o patógenos en otras regiones de la USE, por ejemplo, como el gorgojo del eucalipto, el nematodo del pino, la avispilla del castañar, bueno, por mencionar algunos que no son todos, por desgracia. Me vais a permitir también que, como os decía, pertenecemos a distintos grupos de expertos de la Comisión Europea y hay un grupo de expertos de tema forestal y del corcho al que pertenecemos como Unión de Silvicultores del Sur de Europa, que suele celebrar 2 reuniones al año. Y la última reunión la mantuvimos a finales de 2019, en la que la Comisión Europea nos informó de los datos que tenían en ese momento en su poder sobre los daños bióticos o abióticos en las masas forestales de Europa a finales del año pasado. Y porque tengáis unos datos, se nos hablaba a finales del año pasado, de 2019, de la existencia de 4 millones de hectáreas afectadas por daños forestales, tanto por riesgos bióticos como abióticos. Y, por ejemplo, se nos decía que la superficie quemada ya para noviembre de 2019 en Europa ascendía a 300.000 hectáreas. Se nos habló también del problema del haya, que se estaba viendo afectada por la sequía en Centro Europa, y sobre todo se puso el ejemplo de Alemania, que había tenido las 2 últimas o 3 últimas estaciones con una gran sequía y que había tenido un impacto terrible sobre el haya. Pero también se nos dijo que hay madera de frondosas como el roble, que estaba también empezando a verse afectado por esa sequía. Con lo cual, ya a finales de 2019 se veía que la situación en los mercados era dramática, que las existencias de madera estaban aumentando y que los mercados estaban colapsando. Entonces, esto es información de finales del año 2019. Tenemos reunión de este grupo de expertos justo la semana que viene, el 9 de julio. Ahí supongo que nos darán información más actualizada de todos estos daños de las masas europeas, pero bueno, porque tuvierais ya datos de los últimos 6 meses. Hoy mismo hemos tenido conocimiento de una nueva iniciativa del Centro de Investigación Conjunta, del Joint Research Center de la Comisión Europea, que está poniendo en marcha una iniciativa de investigación que tiene por objeto desarrollar una base de datos sobre perturbaciones de insectos y enfermedades forestales en Europa, que se va a denominar DEFID2. El porqué de la creación de esta plataforma es que todavía no se ha realizado una evaluación exhaustiva de la incidencia de las plagas y patógenos forestales a nivel europeo. Y entonces, para colmar esta laguna de conocimientos, el Joint Research Center está poniendo en marcha una iniciativa de colaboración para crear una base de datos espaciotemporal sobre la incidencia y los daños causados en los bosques europeos desde el año 1981. Entonces, la base de datos incluirá las zonas dañadas derivadas de los estudios forestales y del análisis de datos de teledetección. Y lo que se quiere es invitar a los investigadores, a los servicios forestales, a los propietarios forestales de toda Europa que se dedican a la cartografía de todas estas perturbaciones forestales, a que contribuyan y compartan sus observaciones, sus comentarios, sus conocimientos en esta plataforma, y que será armonizada y coordinada por el Joint Research Center. Y esta va a ser una plataforma, según se nos ha informado hoy con un correo de esta misma mañana, como ya os decía, va a ser una plataforma de libre acceso con el fin de mejorar nuestra capacidad de observar, comprender y predecir las perturbaciones forestales bióticas y cuantificar su impacto en los ecosistemas forestales. Los resultados de la recopilación de todos estos datos se van a publicar en una revista científica de perfil alto, y se va a ofrecer además la coautoría a todos los que provean de datos a dicha plataforma. Entonces, esto es también una iniciativa que supongo que, bueno, en cuanto se ponga en marcha, tendremos acceso a una mayor información más detallada y más completa sobre la situación fitosanitaria de nuestros bosques en Europa. Y ya por concluir y por dar nuestra visión, ¿no?, como propietarios forestales frente a todas estas plagas y enfermedades que afectan a nuestras masas, sí que nos gustaría decir que, como propietarios, a raíz de todos estos problemas fitosanitarios, queremos recalcar la importancia de la gestión sostenible de nuestros bosques, sobre todo de cara a la prevención y a la ulterior gestión de las crisis ocasionadas por estas enfermedades y plagas. La no gestión para nosotros no es una opción.
Ni para nosotros ni para nadie, aunque algunos intenten con mucho ahínco el hacer ver que la no gestión es muy buena. La no gestión difícilmente va a ser una forma de hacer frente a la expansión, al recrudecimiento de todos estos problemas fitosanitarios de nuestras masas. Al contrario, entendemos que es importantísimo y que es imprescindible intervenir con nuestra gestión, tanto para dotar a los bosques de unas mejores condiciones de desarrollo y de resiliencia de cara a la prevención, como para ayudar a que estos bosques puedan combatir contra las dolencias que puedan llegar a padecer y recuperarse de las mismas. Aquí sí que quiero hacer hincapié de la importancia, de lo sumamente importante que resulta la investigación para nosotros. Necesitamos que se invierta en investigación y necesitamos que los expertos y los investigadores investiguen y que hagan una investigación aplicada al terreno. Porque muchas veces hemos visto que se ha investigado mucho, pero que luego no llega, esa investigación no llega. Nosotros como propietarios pedimos que vayamos todos de la mano, que los investigadores nos den pautas, nos enseñen cómo poder seguir gestionando bien nuestros bosques y cómo hacer frente a todos estos problemas que se nos están derivando como consecuencia de la enfermedad y las plagas que vienen a nuestras masas, consecuencia del cambio climático, del calentamiento global, y que además queremos dar respuesta a todas las necesidades que la sociedad pide de nuestros bosques, de esta transición hacia una bioeconomía, etcétera, etcétera. Y para ello necesitamos a los investigadores, necesitamos que la investigación, ahora más que nunca, se investigue y se ponga dinero a disposición de la investigación. Solo a través de una gestión forestal sostenible, con sus tres patas, la medioambiental, la social y la económica, y además teniendo en cuenta la multifuncionalidad de los bosques, de nuestros bosques, solo así vamos a ser capaces de dar respuesta a los desafíos que se nos plantean en nuestros bosques en lo relativo al cambio climático. Y sí me gustaría acabar con un mensaje positivo, y es que en esa transición hacia una economía basada en recursos biológicos, renovables, los bosques nos dan una oportunidad enorme a todos los que estamos en este sector. Los bosques van a ser parte muy importante de la solución a ese problema, a esa transición hacia una economía basada en recursos biológicos. Tenemos una materia renovable por excelencia. Podemos construir con madera. Ya hoy en día hay muchísimos tratamientos de la madera que permiten que resista, que aguante la intemperie, etcétera, etcétera. Hay muchísimos productos como biocristales, etcétera, que se sacan de componentes provenientes de madera. Podemos hacer pañales, podemos hacer gomas, podemos hacer colas, neumáticos, productos similares al caucho. Tenemos un abanico de posibilidades enorme que tenemos que poder aprovechar y saber aprovechar, pero obviamente la base para todo ello es que tengamos unas masas forestales sanas, y para ello pues tenemos que gestionar bien, sobre todo prevenir que esas plagas y enfermedades no entren en nuestras masas, y si entran, pues intentar gestionarlos de la mejor manera posible para evitar que sufran demasiado, y todo ello de la mano de la investigación y de una investigación aplicada. Y para ello necesitamos también que las administraciones pues inviertan no solamente en investigación, sino también en el sector forestal. Y con eso pues acabo mi intervención. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de cualquier pregunta si es que queréis hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias.